Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, algunas recomendaciones, porque somos muchas personas y para mantener un poquito el orden de la reunión, vamos a mantener los micrófonos silenciados. Eh, Luego de las lecturas va a haber un momento para hacer comentarios. Llegado ese momento, quien quiera hablar va a levantar la mano, la manito azul, que le va a permitir saber que quiere hacer un comentario, y la única condición es que para poder hablar tengan la cámara abierta, así sabemos quién quiere hablar. Bueno, ahora va a hablar, va a decir unas palabras Mirta Benítez. Mirta, que activo el micrófono, Mirta, que no se te escucha. ¿Se me escucha allí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches, les doy la bienvenida a Colegio Estudios Analíticos en modalidad virtual. Es bastante particular esta modalidad. Estaba pensando justamente que si estuviéramos en la sede estaríamos, bueno, tomando un café, pasando por la Biblioteca Macedonio, encontrándonos, conversando un rato. Bueno, esto no es posible por esta contingencia que es la pandemia. La verdad que es, bueno, una situación difícil la que estamos viviendo, y bueno, esta modalidad virtual nos permite hacer estas lecturas del homenaje a Oscar Mazota, que es un documento histórico que les voy a pasar a comentar en un ratito. Bueno, las lecturas de la versión facsimilar, homenaje a Oscar Mazota, bueno, se ha decidido, digamos, realizar este evento, y fundamentalmente es un evento para nosotros muy importante, porque es un texto histórico, un documento histórico, del que se ha hecho una versión facsimilar. Un texto fundamental para conocer los inicios del psicoanálisis lacaniano en nuestro país. Muchos lo recordarán, vi algunas caras de generaciones muy jóvenes, quizá no conozcan este documento, así que se los muestro. Bueno, espero que se vea. Yo lo tengo en fotocopias, homenaje a Oscar Mazota. Esta es una reedición en versión facsimilar, que también se los muestro. Bueno, del que vamos a hacer algunas lecturas hoy. También pensaba que yo he transitado la universidad en un momento, a mediados de la década de los 80, y bueno, en ese momento era un boom, Lacan, las cátedras lacanianas, pero de Mazota prácticamente no se hablaba. Estaba olvidado, reprimido. Unos años después, leer la lectura me acerca a quién era Mazota, pero en colegio, bueno, estudios analíticos es donde eso se consolida seriamente. Este evento de hoy reviste mucha importancia para cada uno de los miembros de la institución. Lo considero un momento relevante de la historia institucional, y bueno, pienso que es por algunas razones que voy a enumerar. Primero, porque comporta una decisión muy importante de María del Rosario Ramírez y Gabriel Levy, importante en el sentido de que se reedita una publicación que había quedado reducida a algunas bibliotecas, y pone en acto la importancia que reviste el estudio de la historia, del psicoanálisis, para los que lo practicamos. La otra cuestión que me parece muy importante es que la lectura de este documento nos pone en relación a las vicisitudes, los cruces y las contradicciones que tuvieron lugar en el momento histórico de la fundación de la escuela propuesta por Oscar Mazota. Reflexionar acerca de las derivas y los lugares que fueron tomando cada uno de los que participaron en ese momento fundacional nos permite leer
entre el entretejido político del psicoanálisis en nuestro país y la cartografía del lacanismo hoy. Asimismo, sitúa a nuestra institución en una determinada ubicación y no en otra de ese mapa político tal como quedó conformado. Germán García, compilador de la publicación original del homenaje a Oscar Mazota, fue uno de los pocos de aquella generación que se ocupó del estudio y la investigación de la historia del psicoanálisis en castellano. El libro, muchos de ustedes lo conocerán, La entrada del psicoanálisis en la Argentina, es un testimonio de ello. Su orientación, la de Germán García, tuvo una incidencia fundamental en la reedición de esta edición facsimilar, así como también para Colegio Estudios Analíticos, tal como lo hacen explícito los editores en el prefacio y en el posfacio de esta publicación, de la que leeremos hoy algunos fragmentos. Contamos también, como todos ustedes conocen, o muchos de ustedes conocen, con estudios posteriores a este documento, muy detallados, de la historia del psicoanálisis en nuestro país, que siguieron de cerca el camino de la elaboración de los archivos, que están en este documento. Me refiero a libros, entrevistas, revistas, publicaciones serias acerca del tema, las que nos han servido en la institución para ocuparnos de estudiar y reflexionar sobre la historia y su relación inexorable con la práctica del psicoanálisis. La historia y su relación inexorable con la práctica del psicoanálisis, subrayo eso, porque creo que es una de las cuestiones fundamentales que nos reúne hoy y que hace que este evento tenga lugar. Bueno, tal como leemos en la contratapa de la... El micrófono. ¿Qué? ¿Qué? Perdón. Bueno, tal como leemos en la contratapa de la edición facsimilar, es parte de un proyecto editorial, o sea, esta versión facsimilar es parte de un proyecto editorial de Colegio Estudios Analíticos. Tiene el propósito de recuperar y volver a poner en circulación algunos textos fundamentales para la historia del psicoanálisis en Argentina. Gabriel Levi, en el postfacio de la edición facsimilar del homenaje, dice lo siguiente: ¿de qué se trataba en aquel entonces? De la entrada de la enseñanza de Jacques Lacan, iniciada por Oscar Mazota unos años antes. Es así que la historia del psicoanálisis lacaniano queda indisolublemente ligada a su nombre en nuestro medio, y extensivamente en lengua castellana, de modo que cualquiera que pretenda considerarse lacaniano en Argentina actualmente, lo sepa o no, está determinado por esa marca. Bueno, respecto de las lecturas que hoy nos reúnen, forman parte de una modalidad que venimos haciendo los miembros de la institución. En la ciudad de Buenos Aires, en otras ciudades del país, se han hecho varias lecturas, y consiste en la lectura de fragmentos, ¿sí?, de la publicación. Venimos hace tiempo realizando lecturas de la revista de la institución, que muchos de ustedes conocen, la revista ABC, La Cultura del Psicoanálisis. Hay 3 números, y un cuarto próximamente ya por salir, así que tienen la novedad hoy de que próximamente vamos a tener la número 4. La número 1 fue sobre Shakespeare en la Argentina, la número 2 acerca del bovarismo, la transformación de las mujeres en Argentina, y la número 3 dedicada a Germán García. La número 4, que es la que está próxima a salir, se las anuncio, va a llevar el título Sexualidad, derivas y debates. Bueno, el evento de hoy surgió, y la iniciativa, se le hizo lugar en la institución a una iniciativa de Luciano Ducatelli, quien llevó adelante la organización de este evento, que
por lo que veo ha sido muy exitoso en relación a la cantidad de personas que se han sumado a las lecturas de hoy. En este caso, miembros de las generaciones más jóvenes de la institución harán las lecturas. Entiendo que es un documento que no puede ser salteado por los más jóvenes, entiendo que conocer la historia del psicoanálisis lacaniano en nuestro país es conveniente para practicarlo, conveniente y necesario para practicarlo. Les presento entonces la versión facsimilar, recientemente editada, que incluye aquel documento en que les mostré recién, ese documento histórico que muchos conocen, homenaje a Oscar Mazota, y esta versión facsimilar tiene algunas intervenciones. Un prefacio, un posfacio y notas de archivo. El prefacio a esta edición facsimilar está escrito por María del Rosario Ramírez, y me hago eco de un agradecimiento hecho por ella en el texto a Marcelo Izaguirre, a Beatriz Gess y a Juan José Mendoza. En el cuerpo del documento, que es el documento, el antiguo documento que se reedita, está la presentación de Oscar Mazota, en el 1959 un hallazgo, Oscar Mazota, 1969 lo instituyente, 1974 lo instituido, 1979 la escisión, la renovación del pacto. La nueva versión, la de versión facsimilar, cuenta con notas de archivo realizadas por Laura Bosco, y el posfacio, la placa giratoria de la historia, escrito por Gabriel Levy. El cuidado de la corrección estuvo a cargo de Ana Santillán, y colaboraron Sebastián Bartel, Nora Caputo y Marcela Varela. Como dijimos, como dije, la versión facsimilar es una colección de Colegio de Estudios Analíticos, digamos, forma parte de la colección histórica de las ediciones RCI. Bueno, mi agradecimiento a cada uno de los que han sido parte de esta reedición, sé que han trabajado muchísimo, y gracias al trabajo de las personas que acabo de nombrar, hoy tenemos la posibilidad de leer este documento y de leer las intervenciones, bueno, el posfacio, el prefacio, las notas que se han agregado en el facsímil. Bueno, les agradezco a todos, y por supuesto y especialmente a sus editores, a María del Rosario Ramírez y a Gabriel Levy, por la decisión que han tomado de llevar adelante la salida de este facsímil, que forma parte de una política que comparto y de la que me siento deudora. Concluyo entonces, para darle lugar a Luciano Ducatelli, que nos va a contar un poco cómo van a ser las lecturas. Concluyo con un párrafo del prefacio escrito por María del Rosario Ramírez, que dice así: nuestra política consiste en hacer prosperar el psicoanálisis de modo que tenga porvenir. Agrego, aquel pacto fue deshecho o traicionado, aún queda mucho por reconstruir. Necesitamos leer nuestra historia menor, discutirla hasta escribirla, a la búsqueda de un momento concluyente. Estas son algunas de las razones por las que hoy volvemos a editar en versión facsimilar homenaje a Oscar Mazota, para que no sea una lengua muerta, sino por el contrario, recobrarla a nuestra sensibilidad. Bueno, hasta aquí. Bueno, ahora va a decir unas palabras Luciano Ducatelli. Bueno, buenas noches. Les doy también la bienvenida a este espacio de lecturas que, como ya comentó Mirta Benítez, es una modalidad que hemos incorporado respecto de las publicaciones que se realizan en colegios de estudios analíticos. En esta ocasión se trata de la versión facsimilar de homenaje a Oscar Mazota, lo cual, por el tipo de publicación y la característica de los textos que incluye, existe una diferencia respecto de las lecturas que veníamos realizando. Vamos a leer algunos fragmentos de distintos textos incluidos en el facsímil, que cada uno de los lectores hemos seleccionado por gusto, importancia o distintas razones que cada uno ya eventualmente podrá comentar. En mi caso, les confieso que estos días estuve tratando de encontrar la forma más simple, y en todo caso sintética, de transmitirles el efecto que tuvo sobre mí la lectura del facsímil.
el encuentro con algunos textos y fragmentos seleccionados para leer. La entrada al psicoanálisis es muy posterior a los hechos que aquí se relatan, y en todo caso es gracias a este tipo de publicaciones que he podido tener acceso a los acontecimientos que fueron determinando la historia del psicoanálisis lacaniano en nuestro país. En este intento, les decía, de encontrar la forma de transmitirles el encuentro con el facsímil, recordé algo que había leído de Ricardo Piglia en uno de los libros de referencia para el trabajo de este año en Colegio de Estudios Analíticos, y que Gabriel Levy me había recomendado hace un tiempo. El libro es Teoría de la prosa. Y se trata allí de una relación que hace Piglia entre tres términos: información, experiencia y narración. Piglia dice: vivimos en un mundo de información. Pese a que muchos podemos estar de acuerdo con eso, el valor y el destino de la información podría ir más allá del determinado, por ejemplo, por el paradigma de la información periodística, el cual determina un ordenamiento de los acontecimientos que parecen no tener fin, dice Piglia. De ser así, como consecuencia de esto, resultaría un mundo pleno de información y un sujeto pasivo, sin experiencia. Lo que Piglia denuncia de algún modo es que sin experiencia la narración está muy complicada. Para Art, por ejemplo, sería en términos de vivir toda la vida y que nunca pase nada. Ya Freud, dice Piglia en el mismo libro, había percibido muy bien la retirada de la experiencia en la sociedad vienesa. Bueno, pensaba que la articulación de estos tres términos de Piglia está presente y concierne a la lectura del facsímil. Tiene información, para mí muy valiosa, y a su vez testimonia de un momento del psicoanálisis lacaniano en nuestro país, a partir del cual se fue determinando la cartografía del presente. Pero el valor y el destino que cada uno puede darle a esa información dependerá obviamente de su propia experiencia, de su relación al psicoanálisis, a la causa, al discurso analítico. El prefacio de María Rosario Ramírez y el posfacio de Gabriel Levy, que se incluyen en esta edición, van en la línea de lo que intento transmitir. Es decir, dan cuenta de aquello que dice Piglia en términos de que la experiencia es necesaria para descifrar una narración, de modo que no solo se trate de información. Bueno, quiero darles mi agradecimiento a todos los que trabajaron e hicieron de alguna forma posible la edición del libro, y especialmente a María Rosario Ramírez y Gabriel Levy por la decisión de publicar la versión y poner a disposición esta información, este testimonio de experiencias y su narración. Voy a pasar ahora entonces a presentarles a los lectores, miembros del Colegio de Estudios Analíticos de Buenos Aires, Rosario y San Nicolás. Va a iniciar las lecturas Cecilia Preneste, y en un orden aleatorio continuaremos Sebastián Bartel, Florencia Metalo, Gabriel Repeto, Paola Valli y también mi lectura. Una vez que finalicemos con las lecturas podremos conversar, será un momento propicio para conversar, para poder tener algún tipo de intercambio de comentarios. Para ello tengan presente, por favor, las recomendaciones que señaló Sebastián al principio para poder hacerlo ordenadamente. Y bueno, sin mucho más, yo diría de que comencemos con las lecturas. ¿Está bien? Adelante, Cecilia. Hola. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, escucha. Bueno, buenas noches. En principio quería agradecer la posibilidad de participar de esta lectura y quería comentar que este facsímil funcionó para mí como puente para pensar la relación entre esto que se nombra como historia mayor e historia menor. De los párrafos que seleccioné, me sirvieron para ubicar un paso necesario, el de Mazzotta, que articula trama de lectura y contexto. En esta línea, una definición de historia que se desprende de cómo los contextos determinan el modo de considerar las cuestiones. Por último, los efectos de una enseñanza
la de Germán García, que articula rectificación subjetiva, rectificación institucional y política. Bueno, empiezo con los párrafos. Bueno, del prefacio de María del Rosario Ramírez, página 8, el 6º párrafo. Sobre ese cambio de posición del que Mazzotta escribió, Piglia dijo que lo que Mazzotta hizo fue poner al crítico en el mismo campo de los textos que analiza, de las determinaciones que definen su propia lectura. Se refiere a la presentación de Roberto Art Yo mismo como un momento en el que Mazzotta se despide, se separa de un tiempo anterior de lo que leía. Su saber ya no era el mismo, ya no leía igual. Quiere decir que leía desde el lugar que le dio haberse separado de lo que sabía en un tiempo anterior. Es una forma de indicar contextos, de que el lector no se salva, ya que no hay ni lectura objetiva ni lenguaje. Del texto, página 13, como dicen nuestros maestros, uno toma el pasado y escribe la historia no para decir algo genial, sino para decir otra cosa, para separarse, para cambiarla. Bueno, de la presentación que hace Oscar Mazzotta en julio del 79, es el primer párrafo, página 17 del facsímil. La historia, esa pasión nunca declinada por el hombre moderno, puede ser seguramente una de las formas de la pedantería. Los más, me refiero a quienes la escriben, hace tiempo que dejaron de acumular hechos, y lo mejor de la historiografía más nueva se llama a sí misma historia de las mentalidades. No se trata de saber qué es un niño, sino a qué se consideraba niño en la Edad Media. Esta metodología sencilla puede dar resultados, si no espectaculares, al menos utilísimos. Los libros sobre la muerte y sobre el niño de Philippe Ariès ya lo son. ¿No sería fructífero preguntarse para nosotros qué es un psicoanalista para Freud y Breuer en tiempos de Freud y Breuer? Para los clásicos en tiempo de los clásicos. ¿Qué en los años 50 o qué para nuestro tiempo, los tiempos de Lacan? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Paola Bali. Voy a seguir con las lecturas. Los párrafos que elegí, se plantea una pregunta, que es ¿qué es un psicoanalista lacaniano? Una pregunta que se enlaza a una política en psicoanálisis. Siguiendo en el mismo texto que venía leyendo Cecilia, la presentación de Mazzotta de julio del 79, en el segundo párrafo dice: ¿hay psicoanalistas lacanianos? ¿Qué es un psicoanalista lacaniano? Contestaré que sí, y definiré a la escuela como el producto, como el efecto de una cierta experiencia bruta, discreta, burbujeante de algún tipo de esa especie. Se puede decir que hasta cierto punto Freud se desentendió de la institución psicoanalítica, hacía otras cosas, repartía anillos, hablaba de la causa. Se puede decir de sus discípulos que fueron ellos quienes convirtieron las dificultades de la teoría, lo mal entendido y lo jamás discutido, en ese aparato perentorio, inamovible, burocratizante que se llama IPA. Se puede decir que los psicoanalistas de los años 50 discutieron la contratransferencia, imbuidos por la idea de que ahí residía el 80% del secreto del psicoanálisis. Pero no se puede decir de los años 60 y 70 que ellos entronizan ese bombardeo a la institución oficial que se llama Jacques Lacan. Pues bien, porque hay que decirlo así, bombardeo a la institución oficial. ¿No se ha comprendido aún que hablar en términos de vuelta a Freud no fue ni es más que puro eufemismo? ¿Quién puede no volver a Freud? Hay gente que está segura de que jamás estuvo en otro lugar. En esta historia mayor y en ningún otro lado se inscribe nuestra historia menor.
quiero decir nuestra historia particular, antes de 1974, la fundación de 1974, entre 1974 y 1979, y finalmente esta renovación de aquel pacto en 1979. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Sebastián Bartel. Yo voy a tomar un escrito de Mazzotta. Un poco difícil hacer un recorte porque la verdad es que hay muchísimas cosas interesantes y bueno, vale la pena leerlo todo, pero bueno, yo elegí este escrito porque creo que da algunas pistas acerca del tono de discusión respecto a qué se planteaba en la práctica y la teoría del psicoanálisis hasta la época, y qué es lo novedoso que introduce Mazzotta con el psicoanálisis lacaniano en la práctica y en la teoría. Voy a tomar el escrito de la página 43, presentación del segundo Congreso Lacaniano de octubre de 1969, y comienzo en la página 44. Rebajemos el tono de la voz. Nuestro equipo no tiene otro objetivo inmediato que el estudio de la teoría psicoanalítica. Escandalizará tal vez nuestra falta de experiencia clínica, no la ocultamos, pero en algunos de nosotros ya no existe, en otros es solo momentánea. En otros, los más viejos es mi caso, es una condena. Pero quién sabe, y ni tanto ni tampoco, ahí están los textos que no es tan fácil leer, y que en buen lacanismo son tan sensatos como la clínica misma. La experiencia clínica, se sabe, fundamenta todo derecho a hablar de psicoanálisis, pero al revés, ningún llamado a lo serio de la clínica podría ocultar la ignorancia de las dificultades de la teoría. En este sentido, la práctica de la lectura de Lacan y de Freud posee el mismo grado de dramatismo y concreción que lo dramático y lo concreto de la clínica. No somos tan tontos como para olvidar la distancia que separa la teoría de la práctica, pero es necesario derrochar excesiva lucidez para comprender que si todo se agotara en la técnica, no se llegaría más allá de una pseudoteoría. Nosotros respetamos la experiencia clínica, pero no dejaremos de sospechar de toda precipitación en favor de los observables de la clínica en contra de las exigencias de la teoría. Bueno, salteo un poquito más abajo. Dice, se trata de una reconstrucción del campo freudiano y del verdadero contexto histórico donde se desarrolló su pensamiento, de permanecer atentos en la lectura a la paulatina construcción por Freud del edificio de su doctrina. La lectura de Freud que Lacan nos recomienda es diferencial e histórica. Diferencial, para leer a Freud hay que hacerlo contra el fondo y las figuras de sus diferencias con otros textos que acompañaron a sus textos, y de aquellos que decían complementarlo. Esto es, distinguirlo de Melanie Klein, de Jones, de Anna Freud, de la teoría clásica, de Abraham, de Fennikel. Por lo demás, ustedes conocen la frase. Freud ha sido influido por las ciencias de su época. ¿Y qué decir del biologicismo de Freud? Otros ocupan su tiempo recorriendo, a través y a lo largo de todo lo que Freud ha escrito, las ideas económicas de su modelo económico, empresa tautológica que no sirve más que para soñar más tarde con alguna posible utilización de la fenomenología, o para permanecer flotando al nivel de un sincretismo teórico donde el esquema kleiniano se confunde con las banalidades ideológicas de una psicología de la comunicación. Y al final, dice, por último, en efecto, cuando las equivalencias simbólicas revolucionan la técnica y se apoderan de la teoría que queda tiene bastante poco que ver con Freud y con Lacan. De cualquier manera, no se rechaza a Melanie Klein. Nosotros decimos, para entender a Melanie Klein hay que leer desde Freud y no al revés. Bien, buenas noches a todos. Los párrafos que seleccioné de este facsímil para leer esta noche me interesaron por varias razones. Creo que manifiestan y destacan la importancia del trabajo, la producción y la investigación. También creo que resaltan la necesidad de la difusión de la práctica del psicoanálisis y la transmisión de un cierto saber. Otras cuestiones que me gustaron mientras iba hojeando este facsímil son el modo como Mazzotta promovía el diálogo con otros campos de la reflexión contemporánea, en este caso hablamos de los años 60, 70 del siglo XX,
pero esto me resonaba con lo que la institución nombra como otras voces, otros discursos, ¿sí? Que pueden ser puntos de apoyo también para el psicoanálisis. Mazzotta también fue alguien que promovía el libre juego de los textos, los hallazgos a partir de la intertextualidad, y esto como algo que posibilitaba la invención de nuevas respuestas frente a las preguntas insistentes para el psicoanálisis. Todas estas cuestiones con las que me iba enfrentando en la lectura, me parece que consuenan, resuenan mucho con el espíritu que se promueve y que se vive, creo, a diario en Colegio Estudios Analíticos. Bien, voy a leer un par de párrafos que están en el apartado Lo instituido, página 77. Es el texto de la convocatoria del año 76, escrito por Germán García. Dice: así como la escuela intenta producir mediante la investigación, también quiere transmitir el legado de un cierto saber y difundir su práctica, porque solo puede probar la solidez de su discurso fuera del territorio que instituye, afrontando la prueba de extraterritorialidad que significa dialogar con los diversos campos de la reflexión contemporánea. Un poquito más abajo continúa: la escuela no es un refugio. Todos nosotros tenemos sobradas oportunidades de reflexionar sobre el narcisismo y la muerte, aunque esta última sea la que garantiza la ignorancia fundamental en que el analista debe doctorarse para disolver los prestigios ilusorios de su autonomía. Bueno, del mismo texto de la convocatoria que leía recién Gabriel Repeto, página 77, el último párrafo lo seleccioné porque da cuenta del lugar de la formación y el saber en el discurso analítico en relación a otros discursos, y eso me pareció interesante. Dice así: si la escuela se interroga sobre la institución psicoanalítica, es porque se preocupa por la formación de sus practicantes. Esta pregunta debe producir algo que supere el saber constituido que puede transmitirse y difundirse. Una pregunta es aquello para lo que aún no se tiene una respuesta. Por eso, engendra la incertidumbre necesaria para que la teoría no se transforme en institución, para que la teoría no engendre el espacio de una certeza cuya función es evitar la angustia de la pregunta. La verdad es lo que cuestiona el saber instituido. Es la fuerza instituyente que permitirá una respuesta productiva. Si la respuesta es anterior a la pregunta, la palabra solo puede ser habladuría. Continúo leyendo este mismo escrito de Germán García, que dice: comprender las preguntas que el psicoanálisis se hace nos permitirá inventar nuevas respuestas. A la inversa, saberse las respuestas dadas por el psicoanálisis no implica la experiencia de sus preguntas. Las partidas magistrales de los maestros no contienen la jugada de esa partida, magistral o mediocre, que alguien deberá jugar mañana. Esto significa que el psicoanálisis es un acto del discurso y no una técnica que sirve al desciframiento. Dicho de otra manera, el ser del analista está en juego cuando se trata del acto psicoanalítico, y sería deseable que también esté en juego cuando se habla sobre el psicoanálisis. Cuando la escuela se propone investigar, supone que esta actividad no se agota en la recolección de lo ya dicho sobre tal o cual tema, ya que pasar por lo que la teoría sabe es diferente a quedarse en ese saber constituido de la teoría. Esto no significa que toda investigación debe producir algo, sino que allí donde se produce algo, se puede comprender en forma retroactiva que hubo investigación. Continúo en la página 83 del apartado Lo instituido, texto escrito por Oscar Mazzotta, que corresponde a la proposición sobre institución de grados en la Escuela Freudiana de Buenos Aires como resguardo de los fines de su fundación. Voy al segundo párrafo.
Propongo entonces avanzar desde el acta de fundación hasta el despliegue de la escuela freudiana en lo real. Pero para aceptar instituir lugares, habrá que estar de acuerdo sobre un principio. La Escuela Freudiana de Buenos Aires será dirigida por quienes trabajan, lo cual, bien entendido, plantea un problema, el de la relación entre el deseo de dirigir, conducir la escuela y la idea que cada uno se haga sobre qué cosa es el trabajo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Florencia Metalo. Quería compartir también con ustedes unos párrafos que elegí del facsímil. Los párrafos que elegí fueron el resultado de un trabajo de lectura que hice, y mientras iba realizando esa lectura, pensaba que bueno, esa misma lectura podía ser ordenada, ¿no?, por justamente el orden de los acontecimientos, pero bueno, ese no fue el camino que yo tomé, sino que a medida que iba leyendo me encontraba con una serie de preguntas en el material, en la información, en los textos, y pensaba que esas preguntas atravesaban, bueno, todo el facsímil, ¿no? Y entonces me detuve en esas preguntas. También entiendo que son preguntas que han tenido su incidencia en el orden de los acontecimientos. Bueno, hay varias de estas preguntas que atraviesan los textos, algunas ya se han dicho, ¿no?, como por ejemplo, ¿qué es un psicoanalista lacaniano? Preguntas al respecto de, bueno, la formación de los analistas, pero yo me detuve particularmente en una que también orientó mi lectura, ¿no?, y también tratando de encontrar algunos esbozos de respuesta, y esa pregunta es la siguiente: ¿por qué las instituciones psicoanalíticas no pueden sostener el pacto instituyente? Bueno, esa es una gran pregunta para mí que, bueno, ordenó mi lectura, y de ahí llegué a algunos párrafos. Por ejemplo, en el apartado Lo instituido, el texto de Germán García de la parodia El malestar, en la página 90. Dice así: un pacto con otro es complicidad. Por eso, el pacto tiene como garante el otro, siendo la palabra plena de un habla donde se juega la relación del sujeto con el ser, no con el semejante como suponen algunos que se entregan en la actualidad a imitar los diálogos platónicos, sin ningún Sócrates presente. Diálogos sobre psicopatología, sobre la pareja, sobre el arte, sobre el psicoanálisis. ¿Por qué las instituciones psicoanalíticas no pueden sostener el pacto instituyente? Es que la imagen de cada uno resiste, como puede, la palabra del otro, con ayuda de unos, cuantos, que acuden a saber y están dispuestos a saberlo todo, siempre que la verdad sea parte del camino. Bueno, en el mismo texto de Germán García que leía Florencia, encontré un pequeño párrafo, muy chiquito, pero muy genial, muy de Germán García, y que en algún punto me toca de cerca por algunos trabajos que hago en la institución. Dice así: otro idioma es un corte. La traducción de otro idioma es un pasaje invertido hacia la invención de la propia lengua. Leer un texto implica encontrar el registro musical en que se encuentra escrito. Traducir un texto es perder y volver a encontrar esa música
en otro registro. Continúo con el mismo texto de la parodia al malestar en la página 96. Para escapar por igual de la sensatez médica como de la comprensión psicológica, Mazzotta funda la escuela en la parodia. Hay que detenerse en esta palabra, parodiar. Poner en ridículo la cosa nostra puede ser una manera de abrir en las representaciones de la falta el gusano de la causa, aquello que hace que nadie pueda ser causa de sí. La paráfrasis, esta diferencia no vale más de lo que dice, se conforma con reproducir un texto mediante un desplazamiento, mientras la parodia se sostiene sobre la tensión de una escisión imposible de borrar, imposible de aceptar. Germán García. Continúo con el apartado Lo instituido, una comunicación, página 106. Este es un documento que incluye la invitación a los miembros de la Escuela Freudiana de Buenos Aires a una reunión de discusión de los libros de Oscar Mazzotta que en ese momento habían sido publicados, Ensayos lacanianos y Lecciones de introducción al psicoanálisis. Al respecto de esta reunión se le pide a Germán García y a Jorge Higgins que escriban sus intervenciones. Entonces yo voy a tomar de este texto el punto 2, donde se encuentra, bueno, parte de la intervención de Germán García. Nosotros tratamos de enseñar, y en la transmisión que proponemos se encuentra transformada de alguna forma la enseñanza que recibimos, lo que escuchamos, lo que leímos. ¿Por qué en un grupo de estudio se anota el comentario que el llamado coordinador hace sobre un texto que se deja pasar de largo? Extraño prestigio de la voz que hace que alguien pague por escuchar las palabras de otro al que no estaría dispuesto a leer. Hay quienes coleccionan clases dictadas por Mazzotta, pero ignoran lo que escribió. Escucho hablar, tengo la última palabra del otro. Cuando leo un texto, se me deja la última palabra. ¿Qué diré de eso que cualquier otro sabe tanto como yo? ¿Alguno que enloquece por fotocopiar la traducción de algún capítulo desconocido de Lacan pierde el interés por el libro cuando el mismo aparece en el mercado? El texto que todavía no llegó, la palabra que aún no fue impresa, puede ser una consigna capaz de anudar los grupos. Habrá entonces inclusiones y exclusiones, y una prestancia inevitablemente aleatoria permitirá trazar por un instante la línea ilusoria de una segregación cualquiera. ¿Cuál es la satisfacción de un grupo que paga para escuchar como algún otro calificado deletrea en voz alta un texto que luego correrá a revisar para garantizarse el saber que le cuentan? No deja de existir cierto escándalo en esta idea de un saber que se reduce a la reproducción puntual de un discurso constituido. Baranger dijo alguna vez, ni rutinarios ni delirantes. Sensatos, algunos de los nuestros le corean el ingenio. En el mismo texto, el párrafo siguiente: si Mazzotta puede afirmar que un cierto borgismo siempre será pertinente, es porque la escritura aparece en su discurso como aquello que puede ser realmente fundamental. No se funda el psicoanálisis en lo escrito por Freud, incluso en aquello que hubiese querido tirar a la basura. Freud desespera de la imposibilidad de escribir su práctica, desespera de esa literatura que lo atraviesa
y lo aleja de las certidumbres de sus semejantes en el ideal de la ciencia. ¿No han leído la forma en que la introducción a la lectura de Lacan que propone Mazzotta se va doblando en llamadas al pie de página que proliferan en una multiplicación medusante? Mazzotta desespera varias veces en su intento de escribir sobre Roberto Arlt. ¿Cómo transcribir el discurso de Lacan y a la vez escribir un discurso sobre el mismo? Si repito, traiciono; si transformo, es porque quiero repetir. Continúo con el texto Una comunicación, página 107. La práctica del psicoanálisis, en lo que tiene de radical, supone interrogar el fundamento ético de la crítica y la inevitable agitación de algunas almas bellas que ésta parece provocar. Práctica de un discurso que no puede soportar ni amparar la creencia de una concordancia entre dos palabras, la del analista, la del analizante, que se anudan por la impensable hermenéutica de un saber que algún metalenguaje podría controlar. Práctica que es tanto instituyente como institución. Proceso y producto en lo que se descifra sin el quién descifrador de lo que Freud llamó procesos primarios. Si esta práctica es un acto del discurso, aquella enseñanza de Mazzotta fue el discurso de un acto, la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Retroactivamente, esta escuela aparece como el síntoma de aquella enseñanza. Siguiendo con ese mismo texto, en la página 109, voy al tercer párrafo. Dice Germán García: la enseñanza de Mazzotta se encuentra marcada de entrada por la dispersión de los campos y la dispersión de los sujetos. Ninguna jerarquía ordenaba el acceso a sus grupos de estudio. Ninguna jerarquía obturaba el libre juego de los textos y los hallazgos de la intertextualidad. Bueno, ya en el posfacio de esta versión similar, escrito por Gabriel Levy, La placa giratoria de la historia, en la página 188, el séptimo párrafo dice: ciertamente aquellos que consideramos maestros se han dedicado a descifrar el texto de Jacques Lacan, y el sentido que resulta de ello lo podemos constatar en una enseñanza efectiva, en una traducción preñada de consecuencias. Una de ellas, quizás la más decisiva, fue la propuesta de la escuela, una prisa que como exigencia de no quietud establece un corte que de allí en más termina con la inercia y la ritualización relativa a la autorización y el agrupamiento de los analistas, cuestiones que forman parte esencial del discurso del psicoanálisis a partir de Jacques Lacan. En la página siguiente, en la 189, sigue: nuestro presente es aquel mañana, el porvenir anticipado en la prisa del acto de fundación. El tiempo en cuestión es el psicoanálisis mismo. Ese momento en Argentina, fundación y escisión mediante de la escuela propuesta por Mazzotta, ha sido una plataforma, un dispositivo, que a la manera de una placa giratoria determinó la conformación del mapa actual del lacanismo en Argentina. Recordemos la apreciación de Germán García en marzo de 1991, que mantiene hoy plena vigencia. ¿Qué pasó con Jacques Lacan? Me refiero a los 30 años de su arribo a la Argentina. Aquí será necesario estudiar, tema también para una escuela, la función de las instituciones, los programas y los nombres propios. Oscar Mazzotta hizo un programa, hizo una escuela. ¿Qué efectos actuales tuvo eso? ¿Qué otros programas, qué otras instituciones, qué otros nombres propios? ¿Qué nos autoriza a considerarnos lacanianos? ¿Es posible acordar con una política en psicoanálisis acorde con el decir de Lacan por fuera de una institución? El panorama es múltiple, variado en lo que hace a los distintos agrupamientos, pese a que todos se consideran lacanianos.
Bueno, del mismo texto, la página 189, Gabriel Levy cita a Jacques Alain Miller. Yo voy a tomar un recorte de esa cita, que dice: ¿qué es la distancia? Se puede decir que se trata de lengua tal como es hablada por la gente que ejerce la misma profesión. Digo que hay una distancia lacaniana. Por hoy en día esa lengua me parece tener una extensión suficiente como para dar el nombre general que es más preciso. La aumenta, Cecilia, a ver. por último. Aguarda un cachito, Cecilia, que se te escucha mal. A ver si. ¿Ahí? Ahí, a ver, vamos de vuelta. Okay. ¿Se escucha? Bueno. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha, a ver, vamos de vuelta. Bueno, de la página 190, Gabriel dice: por último, mi agradecimiento para quien tuvo un lugar decisivo en mi formación, de quien aprendí muchísimas cuestiones y con quien tuve una relación personal por más de 12 años, Germán García. En esta oportunidad quiero destacar una que ha sido esencial. Aprendí que la rectificación subjetiva es correlativa a una rectificación institucional. De modo que la política del síntoma no se convierta en un enunciado vacío, que el golpe del despertar no amortigüe en la inercia propia de la distancia. Hoy estamos en esto. La publicación de este facsímil forma parte de esta política. Bueno, en este punto finalizamos con las lecturas. La verdad que por la cantidad de gente que somos me parece que salió muy bien, muy prolijo. Podemos dar ahora entonces lugar a los comentarios. No sé, Sebastián, si ya hay algunos comentarios. Si no, bueno, es el momento de... Bueno, si alguien quiere hacer un comentario, puede levantar la manito azul, que le figura ahí abajo, para poder hablar. Bueno, Paola Bali quería comentar algo. A ver. Bueno, mientras que van levantando la mano para escuchar los comentarios, primero agradecerles a todos el habernos escuchado un viernes a la noche, a Masota. Escribí algo. Ahí en el prefacio a esta edición facsimiliar, María del Rosario Ramírez dice: como dicen nuestros maestros, uno retoma los archivos de ese pasado y escribe la historia no para decir algo lineal, sino para decir otra cosa, para separarse, para cambiarla. Yo agradezco la decisión de Colegio de Estudios Analíticos de publicar Homenaje a Oscar Mazota en versión facimilar. Algunos textos se enseñan desde el principio, y por eso fue en búsqueda de la palabra facsímil, y en nuestra enciclopedia libre dice que los facsímiles suelen aplicarse como medida de seguridad en museos y bibliotecas para permitir que los usuarios tengan acceso a una copia exacta del documento original sin arriesgarse a que éste sea robado o se deteriore con el tiempo. Este documento histórico se vuelve legible. Ponerlo en circulación hizo que me introdujera en la lectura de la historia del psicoanálisis lacaniano. Con esto quiero decir un psicoanálisis a título propio, en nuestro idioma. Conocer nuestra historia, la historia del psicoanálisis en castellano y constituir esa audiencia a la que hacía referencia Oscar Mazota para un psicoanálisis del castellano. Oscar Mazota muere en el año 79, año en el que nací. Juego de números que muestran de un tiempo que solo puede ser anticipado y con prisa. No podía leerlo en aquel tiempo, pero ya han pasado 41 años. Ya me deschavé la edad. Escuché por primera vez su nombre siendo un estudiante. Ya hace varios años que he dejado de serlo, sin embargo debió pasar un tiempo para reencontrar su nombre. Historia y transmisión es el nombre que Germán García le da al prólogo que puede encontrarse en el modelo pulsional, aunque en no todas sus ediciones contienen este prólogo. Allí García nombra a Mazota como discurso, como obstáculo, y dice lo siguiente: Mazota, usado como mediación con el psicoanálisis francés,
se convierte, al producir una historia singular, en un obstáculo para los que desean identificarse en forma directa con los agentes de ese psicoanálisis. Es un texto de enero de 1980 y solo habían pasado meses de la muerte de Oscar Mazzotta. Bueno, Leonor Curti quiere dar algunas palabras. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha bien, sí. Bueno, no pensé que me iba a tocar tan rápido hablar. Primero, hice unas notas porque sinceramente se me ocurrieron tantas cosas escuchándolos, así que permítame que acuda a mis notitas. Primero y principal, quiero agradecerle a María del Rosario Ramírez y a Gabriel Levy esta publicación, y en ellos a todos los colegas de Colegio de Estudios Analíticos, de quienes me siento muy cercana y por quienes tengo mucho afecto. Bueno, por lo que decía recién, por la cantidad de cosas que me hicieron pensar, y porque inesperadamente, no me quiero emocionar, fue una especie de homenaje a Germán García, que se vino como colando de a poquito, en todo lo que fueron leyendo y en la importancia de esta publicación. Quiero, quizás es un atrevimiento, pero quiero como, una de las cuestiones que pensé es que no, a partir de escucharlos, es que no hay lectura ingenua, no es posible. Necesariamente quiero poner en tensión esta reunión de hoy, tan importante y conmovedora para mí, con otra que sucedió hace poquito, que se trató de los 40 años de la visita de Lacan a Caracas, donde no fue mencionado Oscar Mazzotta. No puedo ir mucho más allá de esto que digo, porque me faltan elementos, porque yo no vivía, no voy a decir que no, porque sería, nadie me lo creería, yo vivía, pero todavía no estaba relacionada al psicoanálisis y menos podía estar en Caracas. Por eso no puedo ir mucho más allá, pero sí me queda muy claro que pongo en tensión este evento, este acontecimiento que produce hoy el Colegio de Estudios Analíticos, volviendo a esos textos de Mazzotta, de García, en relación a aquel otro encuentro con motivo de los 40 años de Lacan en Caracas. Dicho esto, quisiera recordar a Germán García, porque es, no sé si uso bien el concepto, pero es como un vórtice, es como un núcleo duro en relación al psicoanálisis en la Argentina y en relación al psicoanálisis lacaniano en Argentina, de quien somos deudores, muchos, por no decir todos los que hoy estamos reunidos acá, en este gran acontecimiento. Recordar esto que traía en alguna de las lecturas, su gusto, que muchas veces era tildado de polémica, de sus ganas de generar polémica, pero tenía un gusto por la extraterritorialidad, por hacer que el psicoanálisis saliera de sus muros, de su seguridad, de sus reconocimientos, de sus confort, era alguien en permanente movimiento, por eso yo pensaba que Germán fue y a través de sus textos, hoy se comprueba, lo sigue siendo, fue un renovador, fue un joven constante, fue un joven eterno del psicoanálisis, porque su deseo estaba orientado siempre hacia
lo instituyente y no hacia el gusto, la comodidad y los prestigios de lo instituido. Eso obviamente a él le tenía un costo todo eso, pero bueno, era una posición ética que no ahorraba las preguntas y que obviamente descreía de las jerarquías, descreía de las genealogías, y creo que era un propiciador de una dispersión, creo yo, calculada, no una dispersión alocada, ¿sí? Una dispersión calculada. Y ahora voy a lo que me surgió de escucharlos más puntualmente, que en realidad voy a pensar en voz alta con ustedes, a partir de lo que escuché. Primero, la tensión entre teoría y saber, me parece que es algo que hay que tener permanentemente presente en el ámbito del psicoanálisis, y siempre que dos analistas se pongan a hablar, hay que tener presente la distancia que existe entre la teoría y el saber, que el saber es de otra índole. Me quedé pensando, y esto es lo que digo que quiero pensar con ustedes, la cuestión de la experiencia y la cuestión de la historia, y de no prescindir de las coordenadas en las cuales un saber se produjo y en las cuales una teoría fue construida, la prevalencia que en los primeros textos de Freud es continua y declamada, la prevalencia constante de la práctica, de lo que la práctica le enseñaba, lo que la práctica le hacía reformular permanentemente, lo que le hacía reelaborar. Entonces, pensaba si es posible suponer que separar la práctica de sus coordenadas históricas degrada la praxis, ¿sí? En tanto, la posibilidad del espacio de una experiencia, ¿no? Si pensar la praxis como una experiencia se ve degradada, ¿sí? Al separar esa praxis de sus determinaciones históricas y de sus coordenadas históricas de surgimiento de ese mismo discurso. Creo que esto que está pasando ahora, que yo lo vivo en realidad como una invitada, me siento muy a gusto con ustedes, pero no soy parte de la institución, por lo tanto soy como una invitada. Me parece que es muy importante lo que es el significado de esta publicación y esta reunión hoy, y que me parece que es un paso en el sentido de la invención, es un paso en el sentido de lo instituyente, es un paso hacia una relación digna con la causa, ¿sí? Y quisiera terminar citándolo a Germán, si me permiten, del libro Informes para el Psicoanálisis, que creo que el texto es posible que esté incluido en la publicación, porque recién Paola leía algo que creo que proviene de ahí. Entonces, Germán decía, en 1989, en la actualidad, no es la invención lo que diferencia a los grupos, sino dónde busca cada uno la garantía de que la falta de invención es la invención de una consistencia del otro. No invento porque existe el otro. Quizá ese otro sea el invento que garantiza la incertidumbre del acto. Bueno, hasta ahí la cita de Germán. Muchas felicidades para todos los colegas del Colegio de Estudios Analíticos. Estoy muy feliz de compartir este momento con ustedes y les mando un cariño muy grande a todos. Gracias. Bueno, gracias, Leonor. Bueno, si alguien más quiere hacer un comentario.
Bueno, Marcela Varela va a hacer un comentario. A ver, Marcela, ¿podés? Hola. Ahí está, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Marcela Varela. Se me ocurren un montón de cosas. En principio quería resaltar algo que decía Mirta en las palabras de introducción, que es que esta versión facsimilar inaugura algo que se dio en llamar colección histórica. Eso es a resaltar, porque es una palabra que ha sido varias veces comentada, y bueno, a decir verdad, yo he leído en distintos momentos y por distintas razones esta publicación y el documento, el antiguo documento, y también lo que podemos, creo que ya llamar el nuevo documento. Y cada vez que lo leo, se me presenta en primer lugar, y me parece que quedó claramente en las lecturas, que pocas veces tenemos la oportunidad de leer los acontecimientos institucionales fundantes de la fuente primaria, como se suele decir. En este caso, fundantes de un capítulo enorme de la historia del psicoanálisis en nuestra lengua. Pocas veces uno tiene la oportunidad de leer esas cartas que están en el documento, esos escritos que escanden una reunión de otra reunión, que escanden un momento de otro momento, cómo hablaban, ¿no? Eso me parece que es de pocas veces, vuelvo a repetir, tenemos esa oportunidad, y la versión nos da esa oportunidad. Creo que era Cecilia, que hoy leía una parte en donde dice que es un psicoanalista, y hay una pregunta que Cecilia resaltaba, que dice, ¿qué en los años 50? ¿No? ¿Qué en los años 50? Y recordaba, lo fui a buscar, que efectivamente en los años 50, en el año 52, en la revista Cursos y Conferencias, que es la revista de Colegio Libre de Estudios Superiores, institución de la cual el nombre Colegio de Estudios Analíticos está inspirado, en 1952, un psiquiatra alemán, acá en Buenos Aires, enorme psiquiatra, muy importante, decía que el significado general, él lo decía de esta manera, que el significado general del psicoanálisis no se vio de inmediato, porque contenía implicaciones muy angustiantes para todos, inclusive para los mismos psicoanalistas. Y también esgrimía una idea que a mí me quedó dando vueltas, y volví a recordar cuando Cecilia leía algo respecto de la historia y de la pasión del hombre moderno, que este psiquiatra en el año 52 decía que sería una empresa interesante escribir una vez una historia del pensamiento moderno en términos de su resistencia contra el psicoanálisis. Historia del pensamiento moderno en términos de su resistencia, la del pensamiento moderno, contra el psicoanálisis. Se me ocurría que esta versión facsimilar es un pequeño fragmento, digamos, de esa historia. Es una historia menor, quizás como decían, pero mayor en algunas, para algunas resonancias. Me parece que que da testimonio de algo inagotable para leer, y inclusive yo me encontraba con ciertas resonancias entre algo escrito, vamos a decirlo así, en
en la versión facsimilar, en el facsímil, en el documento antiguo, y en el posfacio, algo que dice Gabriel Levy. Leo primero, me sumo, digamos, a leer un párrafo de la página 141, en donde dice: la institución es discurso cuando se deja transformar por lo que produce, y es palabra vacía cuando quiere reprimir con sus reglamentos aquello mismo que la hizo posible. Muchas páginas después, y en el nuevo documento, Gabriel Levy hacia el final escribe que la política del síntoma, creo que lo recordaba, no me acuerdo si Gabriel Repetto o Paola, dice que la política del síntoma no se convierta en un enunciado vacío, que el golpe del despertar no se amortigüe en la inercia propia de la distancia. Lo de la distancia es más que significativo en este momento, y también fue dicho respecto de otras cuestiones. Pero me parece importante volver a encontrar, ¿no?, esa resonancia entre unas cosas, entre unas frases y otras frases, en distintos momentos de la historia, en distintos años. Evidentemente hay frases que aluden a lo que Gabriel Repetto leía como el psicoanálisis como acto de discurso, ¿no? Bueno, quería compartir ese hallazgo ahí de 1952, en una consonancia independientemente de los contextos. Y por supuesto, sumarme al agradecimiento a quienes decidieron la publicación y la llevaron a cabo con mucha seriedad y con mucho esfuerzo, y quienes lo hicimos posible. Nada más, por ahora. Gracias, Marcela. Silvia Conía, quiere hacer un comentario. Bueno, hola, buenas noches. Bueno, en principio me sumo nuevamente a los agradecimientos de la decisión editorial de María del Rosario Ramírez, de Gabriel Levy, de este acto que, como ya se ha dicho, es un hito importantísimo para nuestra institución y para la comunidad analítica. Quiero además agradecerles también, como decía Marcela, a todos los organizadores y a los que han participado en la hechura de este objeto tan lindo, y además felicitar realmente porque salió muy bien, me gustó muchísimo cómo salieron las lecturas a todos los lectores muy jóvenes, que realmente nos dan frescura en nuestra institución. Bueno, considero que la importancia que tiene este documento, este libro, este facsímil, dentro de él hay resonancias que tienen que ver con realmente algo que se nos hace eco. Tomo este término haciendo referencia a la revista número 3 de ABC, en la cual su directora, María del Rosario Ramírez, decidió ponerle este nombre de Germán García, los ecos de un nombre en relación a Oscar Massota, los ecos de un nombre, el libro de Germán García, ya que encuentro realmente, como también ya se ha comentado, ese eco entre Oscar Massota, Germán García y los ecos que nos llegan en relación a una política, en lo que hace a la formación de los analistas y a la política del psicoanálisis. Entonces, realmente me tomo el atrevimiento también de leer un pequeño fragmento, porque no lo podría decir mejor, de algo que es fundamental para cómo consideramos la formación y su política. Es en el texto,
en el texto de Germán García, justamente de La parodia al malestar, si han leído algunos otros fragmentos, en la página 96 dice, voy a leer incluso a lo mejor algunos pedacitos salteados para no hacerlo tan largo. Cuando un estudiante de psicología llega a un grupo de Freud para confirmar y ampliar su saber, recibe como provocación ese conjunto de palabras que su escucha no puede garantizar. Sueña entonces con hacerse de una experiencia clínica, que al permitirle impugnar la teoría, le devuelve sus certidumbres anteriores. Incluso imagina un semejante que tiene problemas concretos y muy sencillos, un semejante al que irá a socorrer alejándose para siempre de toda esa retórica. Puede ocurrir que cada una de las afirmaciones de Freud sobre las reglas de análisis, sobre la función de la interpretación, contradiga como en una insidiosa obstinación lo que ha experimentado en su análisis. Pensará entonces que ese Freud, al que accede por nuestra mediación, es más bien un Lacan, y encontrará aquel que le promete un Freud tan puro que puede confundirse con el lugar común. Por supuesto que esta descripción es una caricatura, muy poco seria, pero capta algo de esa diversión que dice que con una psicopatología clara y una técnica simple, inspirada en la experiencia, uno puede ahorrarse el trabajo de semejantes sofisticaciones teóricas. Al fin de esta lista están nuestros cómplices, aquellos que suponen que el discurso de Lacan es una misa por la agonía universitaria, y que bastará aprender algunas letanías y ciertos conjuros para que la caparazón nacarada del narcisismo adquiera brillos capaces de enceguecer a todo el mundo. En estos casos, las consignas, casi siempre negativas, sustituyen a la lectura y el trabajo. La consigna dice que nosotros solo tenemos que leer a Lacan para que nuestro yo sea tan fuerte como el de cualquier ciudadano americano. Sin embargo, en estas hilachas, algún deseo insiste e intenta ser reconocido. La nostalgia de alguna iniciación ordena en la oscuridad la búsqueda de un pasaje y un corte. Bueno, gracias Silvia. Una consulta, Yael Ferri quería hacer una consulta, un comentario. A ver si es así, Yael. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Hola, se escucha, sí. Bueno, emocionada también, un golpe fuerte al corazón, realmente un acto, un acontecimiento. Pensaba, bueno, agradecerles primero, por supuesto, a María del Rosario y a Gabriel y a las hermosas lecturas que han hecho cada uno de ustedes. Desde acá, desde Córdoba, los estoy escuchando y estaba pensando en una anécdota de Mazzotta que refleja de que él nunca cedía frente al canalla. Jamás pudo ceder frente a la canallada. Y pensaba en eso y en cómo en sus ensayos él logra hacer la denuncia de lo que pasaba en Chile. Él habla de su amigo Lito, él habla de Allende, había una búsqueda de justicia, había una capacidad que tenía la transmisión y la lectura que había hecho Mazzotta de Freud y de Lacan, que podía en todo momento responderse a una pregunta que para mí fue eco en cada una de las lecturas que fueron haciendo, que es ¿qué es un psicoanalista en estos tiempos o en los tiempos que nos toque vivir, ¿no? Y es tan fuerte este acontecimiento Mazzotta que la pregunta sigue vigente, la pregunta sigue viva, la agudeza, la ironía, la investigación, la producción,
la denuncia está presente en este documento, y creo que lo que más celebro, por supuesto que es el nombre de Germán, ahí las notas, que bueno, que yo tendré oportunidad de leerlas, que no he podido, no lo tengo actualmente al homenaje, pero también celebro en un punto la legalidad, ¿no? Que el documento pasa a ser, esta publicación nos devuelve de alguna manera una legalidad necesaria para entender y para poder, mediante el objeto libro, hacer más presente bueno, el nombre de Oscar Mazzotta. Muchas gracias. Gracias, Yael. Gabriel Levy va a hacer un comentario. A ver, bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Yo había tomado un montón de notas, había muchísimas cuestiones, pero voy a hablar un poco emocionado por la circunstancia, dado que la lectura de un texto como este es distinta que la lectura de otro tipo de publicaciones. El valor que tiene como acto la publicación de este facsímil no tiene el mismo tenor que otro tipo de texto. En realidad, nosotros teníamos previsto una presentación, como se dice, presencial, un término muy de época, de este facsímil, y la presentación la iban a hacer Marcelo Izaguirre, que le agradezco que hoy está acá con nosotros, que ha escrito uno de los libros más, le diré, importantes respecto de la historia, que es Jacques Lacan y el anclaje de su enseñanza en Argentina, un libro que a mí siempre me impresionó, cosa que le comenté, lo documentado y lo fundamentado que está cualquiera de las cuestiones que ahí se plantean. Marcelo justamente iba a ser uno de los que presente, y eso queda pendiente, lo vamos a hacer, Marcelo Izaguirre, Beatriz Gess y Gerardo Maeso. Digo Gerardo porque participó, digamos, de aquellos tiempos, algunos hoy ya no están con nosotros, entre ellos Germán, otros, en fin, entonces esa presentación está pendiente. Hay una pregunta bastante, muy obvia, pero bastante bien formulada en Informes para el Psicoanálisis, que ya lo tomé como precedente del pequeño texto que escribí, que es la siguiente, es de Germán, está en Informes para el Psicoanálisis, dice: ¿por qué existe una aceptación generalizada del psicoanálisis y un rechazo generalizado de su historia? Bueno, uno podría decir, el rechazo de la historia se debe a la distracción de los practicantes, es una censura deliberada en función de alguna herencia maldita, pecado original, etcétera, una desmesurada pasión por la ignorancia, un efecto de la represión. No sabemos, pero digamos, en algún sentido, yo mismo formo parte de esta historia, he pasado por la escuela, digamos, que renovó, entre comillas, el pacto con Mazzotta. He pasado por un tiempo de distracción en el sentido de no ocuparme mucho de la historia y de la política, hasta que con el tiempo, el análisis, etcétera, fui rectificando mi posición, y lo que decía que esa rectificación fue paralela a la rectificación institucional, a lo que fue ocurriendo en relación al grupo que en mi caso me toca dirigir, digamos. Hubo una rectificación, un cambio muy, muy, muy importante que se cristaliza, digamos, con el nombre de Colegio de Estudios Analíticos, que fue un nombre donado también por Germán.
En realidad yo me resistía un poco al facsímil, a la publicación de este facsímil, por temor a que me tome la pasión. Me tome la pasión en el sentido que ustedes ven que ninguno de los comentarios tomó la parte más, digamos, la parte más, los documentos más, como decir, más contundentes respecto del momento de la decisión, que Mazzotta lo caracterizó como un golpe en el sentido de un golpe a la manera de un punch, quiero decir, un golpe como quien dice un golpe de Estado, ¿no? Un golpe en el sentido de aprovechar, digamos, la ley jurídica, lo cual transgredía, como está ahí en lo que Mazzotta plantea, algo que no se puede usar en relación a un pacto de palabra. Bueno, ese punch tiene mucha, digamos, importancia, porque tiene mucho que ver con la presencia también, que es una cuestión. Había una falta de presencia de Mazzotta y el aprovechamiento de esa falta de la presencia de Mazzotta tuvo mucho que ver con la posibilidad de llevar adelante ese punch. No sabríamos qué hubiese ocurrido con la presencia de Mazzotta en Buenos Aires si no hubiera estado en el exterior, qué es lo que hubiese ocurrido. Pero bueno, no ahorrarme de esa cuestión. Eso tuvo. Después hay otra cuestión que yo tomé de Germán, que es que, y siempre lo pensé, que una de las quizás de las respuestas acerca de por qué censurar este documento, que es un documento histórico y tiene muchísima importancia, es un poco acerca de la posición que se tiene en relación a la deuda. Y yo tomé algo que dice Germán respecto de la deuda, que es lo siguiente, dice: entonces esto de transmitir el nombre, para el caso de Mazzotta, es una cierta deuda, y soportarlo es que las deudas se soportan. Entonces, una de las respuestas es que ha habido algo de lo insoportable de esa deuda, de lo insoportable de la deuda con Mazzotta, que tuvo mucho que ver con los efectos de censura, represión, olvido, en relación a un documento como este, que obviamente incluye el hecho de desocuparse o tratar de censurar, olvidar las cuestiones relativas a la historia, ¿no? Es cierto, como decía Leonor, que hay otro acontecimiento que también funciona un poco como una placa giratoria, que es la presencia de Lacan en Caracas. Quiero decir, la presencia de Lacan en Caracas, que fue un año después del 79, cuando se renueva el pacto, digamos, de la decisión, también funciona como una placa giratoria porque es lo que empezó a distribuir adhesiones y rechazos en relación a Miller. Y esas adhesiones y rechazos fueron, podríamos decir, determinando la cartografía, el mapa del psicoanálisis lacaniano en Argentina, por lo menos de lo que podría ser los grupos más significativos, los más reconocidos. Una placa giratoria porque distribuyó eso, ¿no? Y eso determinó una serie de cuestiones. Y otra cosa, que el prefacio de esta edición comienza con un reconocimiento justamente de Miller a Mazzotta, reconocimiento que no tenía y no tuvo quizás en Argentina mismo. Les leo la cita y con eso no voy a terminar mi comentario. Dice: ese mundo que viniendo de París habríamos descubierto en Caracas en 1980, no somos nosotros de París quienes lo hemos creado. Es la obra de un asombroso argentino, Oscar Mazzotta, gracias al que la enseñanza de Lacan conoció una difusión que se extendió a todo el mundo hispánico durante los años 60 sin que Lacan interviniera en ello, más que haciendo de Mazzotta un miembro de la Escuela Freudiana de París. ¿Sí? Por eso, bueno, me parece suficiente respecto del hecho de que de ninguna manera se podría
vamos a decir así, entender, fundamentar una política reivindicando a Mazota en contra de Miller, ¿sí? Siendo que Miller es el primero que reconoció a Mazota en relación al lugar que tuvo en el psicoanálisis. Entonces mi idea es que Mazota lo que permitió, encarnó, digamos, o soportó encarnar la posibilidad del encauzamiento de los primeros lacanianos. Y esos primeros lacanianos hayan tenido contacto o no con Mazota, son los que han conformado en su liderazgo la conformación, por ejemplo, de la Escuela de Orientación Lacaniana, u otros grupos. Quiere decir que todos vinieron de allí. Entonces, digamos, hay ciertos momentos, que es la encarnación de la causa por parte de Mazota, el lugar que Mazota tuvo en relación a esa causa, a la cual después, digamos, vamos a decir así, entiendo yo, Miller ha tomado un cierto relevo de eso y le ha digamos, aportado una cierta orientación, siempre en el eje respecto de lo intrincado de la enseñanza de Lacan, que como Mazota mismo planteaba, era oscura, no me acuerdo qué término usó, pero no era hermética, quiere decir que hay algo que podía ser descifrado. En ese sentido hay una serie que yo planteo ahí, que por lo menos para mí, en relación a la enseñanza, que es la serie de aquellos que se han dedicado a enseñar y a traducir de alguna manera legible la enseñanza de Lacan, por lo menos para mí, que son Mazota, Germán García y Jacques Miller, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía para decir. Me parece que el acto de la publicación de este facsímil es lo que de alguna manera dice en qué estamos en este momento de nuestra política, y es un poco un resultado conclusivo de la rectificación institucional en relación a cómo empezamos en el año 2005 hasta ahora. O sea, pasaron 15 años. En realidad no es tanto para todo el progreso, digamos, en relación a lo que hemos hecho. Bueno, nada más. Bueno, gracias, Gabriel. María del Rosario Ramírez va a hacer un comentario. No sé. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? También quiero decir gracias por tantas cosas, las lecturas, los agradecimientos, los homenajes, bueno, muchas cosas. También es emocionante este momento. Pues yo les quiero comentar en parte un poco lo que implicó cierta decisión a la hora de editar el facsímil y trabajar en eso. Por un lado, fue una propuesta de Germán que acepté inmediatamente. Me parecía que era una manera de seguir trabajando y situando algunas cosas que habían quedado pendientes. Yo lo digo en el texto del prefacio. Creo que el texto del prefacio tiene mucho de mi historia y de cierto grado de testimonio en relación a esa historia, ciertos cambios, ciertas transformaciones más que cambios, en donde Germán fue alguien decisivo respecto de esas transformaciones en aquel momento, y también, como decía Gabriel, creo recién, la cuestión del cambio de nombre y muchas otras cosas en el sentido de reorientar o de orientar la institución. El cambio de nombre de la institución, el mío sigue siendo el mismo. Bueno,
entonces, en el prefacio, yo trato de decir algo acerca de cuál es mi lectura de esa historia, que está entramada con mi propia historia y mi relación al psicoanálisis. La cuestión de homenaje a Oscar Mazota, el texto, es un texto, es un libro inmenso, donde, ¿qué podría decir? Está lleno de complejidad, como en general son las cosas interesantes, son complejas. Quiere decir que se podría abrir en muchos lugares, en pequeños lugares, para hacerlo decir algo, todo aquel que quiera, que tenga ganas de sumergirse, como se dice en algunas partes de este texto. Cada parte quizás abre a nuevas cuestiones porque arma una red casi interminable de referencias a otros libros, a archivos, algunos contemporáneos y los que siguieron después. Yo en el texto del prefacio digo en un momento, ya que ha sido una preocupación desde que yo me fui de la escuela freudiana de la Argentina en el 2004, yo quería varias cosas. Una de ellas, terminar con lo que podía restar de las identificaciones a ese lugar, como es lógico, había mucho de eso. Quería pasar a otra cosa y el análisis con Germán permitió, durante los años que eso llevó, poder esclarecerme algunas cosas y sí, efectivamente, la cuestión de editar la versión facsimilar y verme de alguna manera exigida a decir algo, escribirlo en realidad, algo acerca de esa experiencia, mi relación con el psicoanálisis, mi relación a la institución y demás, a la que pertenecía, me permitió esclarecer algunas cosas. Lo que yo digo en una parte del texto, del prefacio, es que en esa trama de lectura se articulan para mí, bueno, vengo de varias cosas, de ciertas articulaciones en relación a varios textos de los que voy comentando en el prefacio. Dice, en esa trama de lectura se articulan para mí varios textos, de Oscar Mazota, de Germán García, de Marcelo Izaguirre, y de otros con los que comencé a componer algunas de las piezas sueltas de un rompecabezas que durante años fue difícil armar para poder pasar a otra cosa. Creo que lo que es seguro es que el dueño sigue siendo el texto. Quiero decir que siempre está lo que no se comprende en muchos de estos archivos. Bueno, en este archivo quiero decir que conforma todos los lugares que ya se han mencionado. Pero justamente como de cada uno de estos pequeños lugares que cada uno puede encontrar, pueden surgir una gama de articulaciones o de relaciones a otros textos, y sobre todo las lecturas que cada uno pueda hacer, eso me parece que es algo interesante que a cada uno le puede aportar, a cada uno que le interese, obviamente. Bueno, yo creo que respecto de la historia del psicoanálisis en nuestro país, hay que contar hacia dónde se extendió esa historia al irse Mazota a España y luego Germán. Igual creo que respecto del archivo, lo que tiene, quien tiene un lugar decisivo, es Germán García, que por otro lado fue uno de los protagonistas fundamentales para que este archivo existiera. Bueno, reitero, ya lo digo en mi texto facsimilar y quiero volver a decirlo, que tengo un agradecimiento hacia Beatriz, con quien hablé, Beatriz Gess,
con quien hablé en su momento acerca del texto que estaba preparando, el prefacio, y también con Marcelo, que no es solo la cuestión de los textos, sino también las conversaciones, la generosidad. Bueno, y quizás hay otros con quienes también he conversado, y creo que lo digo en el prefacio, pero no me quiero olvidar, me parece esencial este agradecimiento, que es a quienes han participado en la edición: Ana Santillán, Marcela Varela, Laura Bosco, Sebastián Bartel y Nora Caputo, y por supuesto a Gabriel Levy, con quien decidimos la edición del libro. Bueno, eso nomás. Por lo demás, creo que lo que yo tengo para expresar es, por un lado, el hecho de haber hecho la versión facsimilar, y por otro, lo que se expresa en el prefacio, y esperemos que se pueda continuar, que la pandemia nos permita seguir pensando estas cosas. Bueno, gracias, María Rosario. Ana Santillán, le hace un comentario. Hola. Hola. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, yo simplemente quiero agradecerle a María del Rosario, a Gabriel, subrayar, digamos, algunas de las cuestiones que ya se han dicho, destacar esta decisión de volver a publicar el facsímil, porque como también ya se ha dicho, es un acto y una política en cuanto a la formación de los analistas, así que mi agradecimiento. Y bueno, como dice María del Rosario en su texto, dice: nuestra política consiste en hacer prosperar el psicoanálisis de modo que tenga porvenir. Así que mi agradecimiento por la fuerza, la decisión y el acto que han llevado a cabo de publicar este texto. Simplemente eso. Bueno, yo quería comentar algo. Bueno, primero agradecer también por permitirme participar de esto, que para mí fue un gusto, y bueno, gracias a María Rosario también me empecé a interesar un poco en la historia del psicoanálisis en Argentina. Hace unos años me la crucé en la institución y me recomendó un libro, así de pasada, que fue el libro de Germán, el de la entrada del psicoanálisis en Argentina. Y hoy, cuando revisaba un poco las lecturas, que pensaba en la cuestión de la práctica, la teoría, yo recordaba la discusión de Massota con Rodríguez en el 69, que era por una cuestión de la práctica. Hubo una serie de artículos que se publicaron, que se contestaron. En el 71 Massota le vuelve a contestar a Rodríguez. Hay una serie de artículos en la revista Los Libros de Massota que están entre esos 2 años, que son muy interesantes. En el 72 Massota invita a los Manoní y vienen. Y yo siempre me preguntaba, bueno, ¿qué empuje para que los 2 franceses vengan? Y ahí se arma como una discusión por la práctica y la teoría, y yo me encontré, cuando leí el libro de Marcelo Izaguirre, El revés de la trama, con una cita que es de Cuadernos Sigmund Freud, que dice: se me podrá decir que soy un pregonero y no un teórico, puesto que tengo poca clínica, a eso no tengo nada que contestar. Solo que entonces pediría ser juzgado no por lo que tengo, sino por lo que promuevo. Y yo creo que Homenaje a Oscar Massota tiene mucho, da cuenta en muchas ocasiones de qué fue lo que promovió Massota y qué fue lo que permitió. Yo creo que se trataba de un deseo muy fuerte, pero que bueno, que me parece que es de una lectura imprescindible. Y bueno, nada más, quería comentar eso. No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario, puede hacerlo. Laura Bosco, sí, ahí está. Hola, sí, buenas noches. Bueno, yo también quería agradecer, yo hice el trabajo de escribir algunas notas a esta
a este archivo. Yo quiero destacar quizás, además de obviamente invitarlos a todos obviamente a que lo lean, a destacar el valor que puede tener la instancia de una edición facsimilar, de una publicación que reunió muchos documentos que son muy importantes. Quizás a mí, digamos, por lo particular de mi trabajo, me tocó buscar muchos documentos, porque ustedes van a ver que algunos están publicados en carácter fragmentario, porque hay una decisión de los compiladores respecto de la significación que puede tener, o el hecho de poder subrayar y acentuar algunas partes de esos documentos que van a ir siguiendo esta historia, que en realidad llega hasta el 79, pero tiene como antecedente, digamos, un escrito, una nota al pie de Mazzotta ya del año 59, en la que ya lo nombraba Lacan. Entonces, me parece que muchas veces, por algo que decía Leonor, los archivos tienen ese valor, muchas veces toman una connotación de algo un poco olvidado, o cosas que hay que ir a desempolvar, y para mí es todo lo contrario. El archivo tiene un valor en el sentido de lo vivo, los archivos están ahí esperando a los lectores, digamos, que tengan algún deseo de investigar. Me parece que eso es muy importante. Bueno, obviamente quiero agradecerle a María del Rosario y a Gabriel el hecho de haber editado un documento así, porque tiene no solo por el valor histórico, sino porque evidentemente a partir de la lectura de este trabajo, yo creo que ya nadie puede decir que no tiene una política, digamos, dentro del campo del psicoanálisis. Acá Mazzotta nombra los que se decían de la ninguna política, tenemos que saber que eso ya es una política. Entonces celebro, digamos, el acto de haber publicado un documento así, y bueno, hay que seguir los pasos, y invito a todos a que lo lean, y realmente van a encontrar muchísimas referencias, y espero que muchísimo entusiasmo como el que tuvimos nosotros al hacerlo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ¿hay algún otro comentario? Bueno. Muy bien. Concluimos, entonces, si ya no hay más comentarios. Bueno, muchísimas gracias por participar y por estar. Y nos veremos la próxima vez. Bueno, muy bien. Podemos aplaudir así, aunque sea uno. Claro. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos, entonces. Hasta luego.